Bien, la investigación en lo que ha consistido ha sido en tratar de evaluar hasta qué punto existen inventarios o bases de datos completas de insectos en el mundo. Lo que hemos intentado ha sido recoger la que en principio para nosotros era la mejor base de datos de insectos del mundo, que es la de las mariposas de Reino Unido, porque bueno, el Reino Unido tiene una tradición naturalista muy grande, tienen muy pocas especies y lleva mucho tiempo inventariando, y mucha gente que se dedica a estudiar los insectos, no como en otros países más mediterráneos, y tiene una base de datos brutal, tiene 10 millones de registros para tan solo 58 especies. Entonces para nosotros esa era la base de datos ideal, porque sería la única base de datos que en principio podría tener inventarios realmente buenos, completos de insectos, porque cuando uno sale al campo coge una parte de la biodiversidad, una parte de las especies que hay, y no sabe hasta qué punto eso está reflejando de verdad a la comunidad completa, ¿no? En este caso, esta base de datos pensábamos que sí, pero la hemos evaluado y hemos visto que incluso esta base de datos tiene ciertas carencias en las zonas más norteñas y no tiene tampoco inventarios todo lo completos que podríamos esperar. Y bueno, probablemente se puede deber a cuestiones relacionadas con el cambio climático, porque la distribución de las especies son dinámicas y bueno, están llegando todavía especies nuevas a zonas más al norte de la isla, y eso puede hacer que, bueno, pues que no tengamos una imagen de que todavía esa base de datos, como digo, la mejor del mundo, es completa. Y eso limita mucho algunas veces su uso en conservación. Bueno, las implicaciones, por un lado, es reconocer las limitaciones de las bases de datos de biodiversidad, porque no existe ninguna base de datos en el mundo, digamos, que pueda ser totalmente fiable trabajando con insectos, y lo que llama, hace un llamamiento a tratar de investigar lo más posible, salir al campo y tener bases de datos lo más fiables posibles para que después se puedan utilizar en temas de conservación de la biodiversidad de la mejor manera. Bueno, se está viendo, hay un problema a nivel mundial que se está reconociendo cada vez con más evidencia, y es un problema que se conoce como el declive de los insectos. Parece que cada vez hay más evidencias de que los insectos están sufriendo pérdidas en cuanto al número de especies y en cuanto a la abundancia de los insectos, y esto puede tener repercusiones a medio plazo incluso en el funcionamiento de la humanidad. Por lo tanto, es muy importante el conocer hasta qué punto los insectos están o no en ese proceso de declive continuo, y para eso se necesitan buenas bases de datos con las que poder comparar tanto en el presente como en el futuro. Bien, pues ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que está financiado por la Junta de Castilla-La Mancha, que se llama Iberartro, y donde estamos tratando de recoger toda la información de bases de datos que ya están recopiladas de insectos. En la península ahora mismo contamos con 5 o 6 grupos taxonómicos que están, son los que en principio tendrían unas mejores bases de datos en la península. Hay alrededor de 800.000 registros de unas 2.300 especies. Y lo que nos estamos dando cuenta es que, con alguna excepción, la mayor parte de las bases de datos que tenemos son bases de datos bastante incompletas, con muchas carencias, y que, pues que se necesita hacer un esfuerzo importante para, como digo, para poder utilizarlas bien en conservación. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que ser conscientes de las limitaciones que hay, y con lo que tenemos en la actualidad tenemos que funcionar, y con la mejor información disponible, y con eso tenemos que por lo menos tratar de localizar cuáles son las áreas que tienen en principio mayor biodiversidad con insectos, que eso normalmente no se hace, siempre se suele trabajar con otros grupos mucho más carismáticos, con aves, con mamíferos. Sin embargo, la mayor parte de la biodiversidad son los insectos, ¿no? Y eso pues no lo conocemos, y es lo que estamos tratando de mejorar el conocimiento en ese campo, que consideramos que es fundamental. Ya hemos trabajado algunas veces con gente de otros países. En este caso, la idea la tuvimos otro investigador del Museo de Ciencias Naturales, que se llama Jorge Lobo, y yo, y bueno, lo que tratamos era de encontrar la mejor base de datos del mundo. Entonces, simplemente no fue fácil, pero nos pusimos en contacto con gente de una universidad de la Oxford University Brookes de Reino Unido, y con una persona que es un investigador que gestiona de alguna forma la base de datos de las mariposas británicas, que le está llevando con una especie de asociación que se llama Butterfly Conservation. Entonces, pues a través de ellos
tuvimos acceso, ellos bueno, pues colaboraron todo lo que pudieron y fueron súper abiertos y nos cedieron el uso de la base de datos, que para nosotros fue un regalo. Y ya entre todos, juntos, pues estamos empezando a analizar toda esa base de datos, que para nosotros, como digo, es un filón, porque es la única base de datos que nos dice cuál es el patrón de verdad de la biodiversidad, ¿no? Y con los inventarios parciales que tenemos nosotros aquí en los países mediterráneos, que hay muchas más especies, hasta qué punto se parecen o no a lo que podemos sacar con inventarios fiables, como serían las mariposas británicas.